excelente. También quiero felicitar por su cumpleaños. Ponme la foto al ingeniero Héctor Garibaldi González Devers, que es el director de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y segurísimo próximo diputado en Santo Domingo Este por el PRM. No te promocionando a esa gente que van a hacer competencia. No, es una estrella. Bueno, adelante. Un gran trabajador. No. Es de otra circunscripción. Ok. Bien, voy a hablar de tres cosas, pero las dos primeras están vinculadas. El censo y la renuncia de Julio César Valentín coinciden en el fondo. Tienen una coincidencia, para que usted sepa. El censo, continuamos con nuestro apoyo total a esta iniciativa, a este instrumento científico. Quienes hacen el censo, quiero aclarar esto, son los técnicos, no ahora, en los gobiernos pasados también, los mejores técnicos del país en ciencias sociales. Se dedican a estudiar las ciencias sociales. Nosotros que hacemos opinión. Los que hacen el censo hacen ciencia. Y de todos los instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa, porque el censo tiene aspecto cualitativo, el censo es el más amplio. Es el más amplio que existe porque es el que estudia el universo de la población. Todas las encuestas juntas que usted pueda leer son paja de coco frente a un censo. Una encuesta para representar al país entero toma 2.000 muestras y pico. El censo, la muestra del censo es la totalidad de los hogares, o la mayoría, la inmensa mayoría de los hogares que hay en el territorio nacional. Por lo tanto, es el instrumento técnico-científico. Eso no lo hace gente que hace opinión pública, ni comunicadores, ni opinólogos, no. Eso lo hacen científicos. Los mejores científicos del país, basados en lineamientos internacionales técnicos y científicos. Y lo necesitamos porque con ciencia es que se debe dirigir un país. Eso es lo que nos va a dar a nosotros contenido, información para mejorar las políticas públicas. Ciertamente hay que mejorar los mecanismos de levantamiento de datos de este país, pero es que no tenemos. En estos años de progreso no se instalaron mecanismos de levantamiento de datos. José de Luz menciona mucho España y en la mayoría de los países europeos así. Los ayuntamientos levantan permanentemente datos de la población. Si usted se va a mudar de una provincia a otra, tiene que registrarse en el ayuntamiento de la otra provincia. Y se le asigna incluso el lugar donde usted lo van a atender cuando le dé gripe. Están mucho más organizados. Nosotros no tenemos mecanismos de ese tipo y los ayuntamientos, la mayoría, no tienen ni siquiera las condiciones básicas para operar y no manejan presupuesto. Entonces, es desde hoy hasta el día 23 que van a estar los técnicos del censo visitando las casas, abran la puerta de la casa, están bien identificados, comparten la información. Esto no va a lo que cuenta el censo, son a los seres humanos, a las personas y las condiciones en las que viven. Y hay que hacerla regularmente porque la gente se mueve y las viviendas cambian también. Solamente en el Gran Santo Domingo está construyéndose otro país porque la gente está abandonando las provincias, muchas provincias, especialmente la del sur, y se está mudando para acá y también se está reproduciendo. Entonces, eso hay que medirlo, hay que estudiarlo para poder darle un mejor servicio a la población. El censo está vinculado con la renuncia o se puede hacer un análisis de la renuncia de Julio César Valentín observando el comportamiento del PLD frente al censo. Yo decía, y atiéndame bien aquí, que con la elección de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD, el PLD se iba a derechizar por el comportamiento tradicional. Los políticos usted no lee solamente por su discurso, sino también por su práctica. Y no es que sea bueno ni malo, no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero Abel Martínez tiene una práctica y un discurso de derecha, y de la derecha más extrema que hay en el país, muy cercana a los vinchos. ¿Qué? ¿Y qué pasa? El PLD, aunque no quizá todo en la práctica, tiene un discurso progresista, en parte. El discurso de Danilo era progresista, siempre con la gente, creo que era que se llamaba una de las consignas de Danilo, resarcir a los pobres, la educación es el otro nombre de la libertad, el pobre no es mala paga. Tenía un discurso progresista. Y los principales técnicos de los gobiernos del PLD vienen de los sectores, el PLD entero, de la izquierda. Bueno, pero promueve la igualdad, aunque no lo practique. El pobre no es mala paga, no tiene ningún sustento de nada. Está bien, pero lo que te quiero decir, Danilo y el PLD, en los gobiernos del PLD estaban técnicos que venían de los sectores progresistas. Y en el discurso también por lo menos en el discurso, en la teoría, se resalta siempre la imagen de Bosch. ¿Qué pasa? Julio César Valentín, no puedo decir que en la práctica, porque no he compartido con él de cerca, pero lo conozco hace un tiempo,
es uno de los PLDistas que más se aferra al discurso progresista, por lo menos al discurso. He estado fuera del país en encuentros de fuerzas políticas progresistas y todo el mundo conoce a Julio César Valentín y lo respeta. Todo el mundo lo respeta y lo conoce. Es muy conocido y ha promovido eso. Pero ¿qué pasa? Ahora su candidato presidencial es una persona que coincide con los vinchos en el tema del censo. Y cuando le preguntan qué opina del censo, él dice, no, que hay mucha inseguridad y que eso puede tener problemas. Y mete miedo con el censo. ¿Y cuál era el candidato presidencial de él? Y cuando el candidato presidencial de él es el político, digamos, que pueda tener más vínculo con la columna del conservadurismo en la República Dominicana, que es la Iglesia Católica, que se llama Francisco Domínguez Brito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va y le pregunta, a ver, ¿qué usted opina del censo? Yo me refiero a no hablar de eso en medio del censo. Bueno, el candidato presidencial. ¿Qué ha tenido que hacer el vicepresidente técnico científico del PLD? Emitir un comunicado. ¿Qué científico? Así se llama la vicepresidencia. Juan Ariel Jiménez, ex ministro técnico de la presidencia, de Economía de la presidencia, que era ministerio técnico. Emitió un comunicado a título personal, porque no le puede hacer nombre del partido, porque su candidato presidencial anda por otro lado. Y él es un técnico, no puede pasar la vergüenza de estar en contra de un censo. Porque no hay un técnico científico de la ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Por dónde que tú vas? Defendiendo la agenda de género sexual. Miren lo que dice. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La agenda de género sexual que hay. Para eso hay que ser progre. Juan Ariel es el coordinador técnico de Abel. Pero tuvo que hacer un comunicado personal porque su candidato presidencial y su partido no lo han hecho sobre el censo. Eso es lo que le tiene que mandar una señal a Abel. Tú lo que tienes que defender la cuando tú coincides con ¿cómo se llama? Con los bichos. No. Abel tiene que saber. No, pero espérate, no te rías de los bichos que han hecho por este país. Está bien, pero voy a leer lo que dice Juan Ariel. Tranquilo con los bichos. Juan Ariel dice lo que nos dice su candidato presidencial y su partido. Si tú lo que defiendes la agenda de género sexual, yo defiendo que cogen el ministerio que cogen el ministerio de Hacienda y le ponen toda la bandera gay y toda la vaina. Doña, lo que están haciendo ahora. Eso es lo que tú quieres, la agenda sexual. Doña, pero espérese, pero usted va a defender a quién. Yo defiendo que se hagan los datos. Pero que no estamos entendiendo. Si usted se fija, miren, él no está diciendo el vicepresidente del PLD, pero no cualquier vicepresidente, el vicepresidente técnico científico del PLD tuvo que emitir un comunicado diciendo los censos sencillamente levantan información cruda. Es decir, nos dan el diagnóstico sin más como lo hace una prueba de laboratorio. Pero no solamente él, también ha tenido que salir a promover el censo y defenderlo Francisco Domínguez Brito. Y también Guarocuya Félix, que es un técnico, un científico. Porque la que dirige el censo ha contaminado el censo. La que dirige el censo, Miosotti, ha contaminado el censo. Entonces, como le decía... Punto, eso es lo que pasa. Como le decía hace un tiempo... Ha contaminado el censo. Como le decía hace un tiempo... La que dirige el censo. Bien. En el PLD habrá problemas y sigue habiendo problemas. Con vainas raciales. Porque tiene un candidato que puede ser, hasta puede llegar a ser carismático, pero el contenido político que tiene, además de ser muy limitado, es un contenido político que va en contra de lo que el vicepresidente técnico científico del partido. ¿Pero dónde está el contra? Y lo mismo pasa con Domínguez y Guarocuya Félix. ¿Dónde se pronunció en contra del censo? A ver lo que planteó fue. Sí. A ver lo que planteó. El tema de la inseguridad. De la inseguridad, exacto. Es lo que planteó, pero no planteó que se opone al censo. Claro, pero la inseguridad, pero cuando le pregunto, ¿y qué te opinas? Fíjese. Que hay mucha duda con el jodido censo. Anótenlo. Que hay muchísima duda por la contaminación de la que dirige el censo. Hago análisis con datos. La Miosotti. Hago análisis con datos y composiciones. ¿Qué dijo Abel? Se quedó callado a un día del censo. Mira. Un dirigente político, candidato presidencial. Miren, el CONEP. Las iglesias católicas, evangélicas. Pero usted es vocera de Abel. Sí, soy vocera de Abel. Y tú de Luis. Julio, y tú no eres vocera de Yayo. Yo sí. Yo sí lo reconozco. Que Jonathan, adelante. Al comentario. No, yo lo reconozco. Y yo también. Pero vamos a Deme para minutos más para poder desarrollar una idea. Pero hijo, es que aterriza. Adelante. No, está bien. Adelante. Adelante, Jonathan, adelante. Yo le paso el micrófono, yo tengo problemas. Adelante. Yo he hablado mucho en mi vida. Miren, como le decía. Adelante. Como le decía, miren, la iglesia se pronunció a favor del censo. El CONEP,
todos los grupos comerciales, las universidades, la mayoría de los partidos políticos. Y cuando le preguntan a quien aspira a ser el principal candidato de la oposición, él dice que no tiene opinión sobre el censo. En medio de una jornada no de gobierno, de Estado, de sociedad. Sí. Entonces, eso evidencia, quizás no todo el mundo, puede ser hasta una simulación de Julio César Valentín, no lo creo, pero que hay un problema real de fondo entre la posición, la historia y la trayectoria del candidato presidencial y las posiciones ideológicas y las convicciones de parte de la dirección. Por un lado anda el candidato presidencial y por el otro, a título personal, tienen que pronunciarse los técnicos del partido. Por último, Julio, aquí dame un minutico más porque a ver si aterrizo con doña Consuelo. No, quien ha contaminado el censo es la directora del censo. Bien. Una mujer muy ella es la que lo ha capacitada. contaminado. Mi Osorio tiene que ver con eso. Mira, bueno, vamos a que Jonathan termine para que vaya con otro comentario. No conteste la pregunta que le moleste, no la conteste. Ok, pero vamos a dejar que termine Jonathan, por favor, para venir con otro comentario. Pero no se monte en la ola estúpida de lo que intenta sabotear eso. No, la ola estúpida. La ola estúpida. Bueno, señores, por favor. A ti te gusta mucho vamos a dejar que termine. hacer eso. A ti te gusta mucho hacer eso. ¿El qué? Descalificar. El PRD, ese colmadón. Es verdad. Así es que tú hablas de todo el mundo. bien. Colmadón no. Nunca Yo no voy, Chichorro. Colmadón no le doy ese nivel. ¿Qué le da? Iba a decir algo importante, pero demos un minuto. Oye, qué abusador. Déjalo que él quiere decir algo breve para que Breve. por favor, He insistido, Consuelo, vamos organizando, bebes un café. Perdón. Sí. Miren, he insistido con este tema también, porque es que cuando hay datos, eso es lo mejor del mundo, la opinión tiene que ponerse a un lado. Cuando hay datos. Entonces tú quieres datos cada 10 años. Entonces, ¿qué pasa? No, y que cuando hay datos, ¿qué pasa? Confunda datos con Los datos información. que existen, los datos que existen en el país indican que la mayoría de los homicidios en este país no lo produce la delincuencia. La delincuencia produce un porcentaje alto, más del 30% por ahí aproximadamente, o 25%, dependiendo del municipio. Pero la mayoría de los homicidios se producen en el momento de la recreación de la convivencia. No son los delincuentes los que están matando más gente en la calle, son es la convivencia. Entonces, la medida de cerrar la venta de alcohol, parar a partir de las 12 en algunos municipios del Gran Santo Domingo, realmente ataca o reduce la posibilidad de la recreación y la convivencia en los fines de semana en horas de la noche. Pero me parece una medida limitada porque ataca la sábana y no la fiebre. Y a modo de sugerencia, para dejarlo ahí, invito al Ministerio de Interior a que evalúe la posibilidad de crear un mecanismo de integración de los centros de recreación para adultos a la prevención de la violencia y del delito. Si hay alguna expresión de violencia en un centro de diversión, puede generarse una alarma, una alerta, un botón de pánico, lo que usted le quiera llamar, como lo llama José La Luz, que antes de que esa discusión en el colmadón se vuelva un homicidio, se genere una alerta y que de manera focalizada la policía pueda atenderlo. Porque ahí es que están los mayores niveles de violencia y sin duda, llegando a la Navidad, va a ser muy difícil sostener para el gobierno esta restricción de la recreación y de la venta de alcohol a partir de la medianoche. Pensemos en medidas que sean más focalizadas y más precisas para no afectar ni generar una situación impopular que sería también poco sostenible.